Bien, como ustedes saben, hermanos, hemos llegado al final de la serie de estudios basados en la carta de Pablo a los Efesios. Y mirando hacia atrás, creo que todos vamos a estar de acuerdo en que han sido preciosos meses de preparación, estudios, tareas, preguntas y una serie de conversaciones alrededor de lo que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, escribió a la iglesia de Éfeso y sus alrededores. Y pensando en todo ello, hermanos, además de dar gracias a Dios por lo que ha sido todo este tiempo estudiando juntos esta carta, quisiera dedicar esta última sesión para realizar un resumen general, un repaso, o como dirían algunos por allí, un sobrevuelo a 12.000 metros de altura para mirar una vez más las maravillas de esta porción de las Escrituras que nos han acompañado durante todo este tiempo. Ahora bien, yo sé que al ser un repaso, habrá muchos detalles y cosas que tendremos que dejar fuera, eso es obvio. Sin embargo, hermanos, creo que después de haber pasado tanto tiempo mirando los detalles, va a ser muy bueno que el día de hoy demos algunos pasos atrás y disfrutemos una vez más el panorama general de lo que Pablo está enseñando. Algo así como lo que hicimos al principio de estos estudios en la introducción, pero ahora con la gran ventaja de haber vivido la experiencia de estudiar, meditar y aprender los detalles de nuestro texto. Y de hecho, pensando en las varias razones que me impulsaron a realizar este resumen al final de nuestra serie, recuerdo que a principios de años el pastor David nos compartió algunas fotografías de la ciudad de Antofagasta tomadas desde un avión. Y en la medida que él nos mostraba estas fotos, reflexionaba en lo lindo y necesario que es contemplar el panorama general del lugar donde diariamente vivimos, sabiendo que hay detalles y marcas dentro de la ciudad que nosotros conocemos muy bien, pero que a su vez no son la ciudad en sí, sino que las casas, los edificios, las calles, los barrios, las poblaciones y las experiencias que hemos vivido dentro de la ciudad son parte de un contexto mucho más grande donde todas ellas en conjunto forman la vida de la ciudad de Antofagasta. Hermanos, de igual modo, después de haber pasado horas mirando los detalles de la carta de Pablo a los Efesios y haber pasado otras horas meditando y aplicando sus verdades, tomemos distancia y veamos cómo todos estos detalles forman parte del contexto y propósito general que motivó a Pablo a escribir a sus hermanos y por extensión a todas las iglesias. Así que habiendo dicho esto, ahora sí, les invito a tomar nuevamente sus Biblias, sus cuadernos y sus apuntes para ver una vez más cómo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, escribe a sus hermanos en Éfeso, enseñándoles y amonestándoles a crecer en el conocimiento de Dios y de su gracia, a fin de que, reconociendo todo lo que Él ha hecho en sus vidas y todo lo que les ha dado por medio de Jesús, se esfuercen por hacer todo lo que Dios les manda a hacer y que ahora les es posible hacer gracias a la unión que gozan con Cristo. Amén. Bien, para los que han participado de toda esta serie, saben que intentando poner en práctica algunos principios de la serie que presentamos hace ya varios meses atrás, titulada Cómo estudiar la Biblia, ha sido nuestro desafío realizar estos estudios formulando diversas preguntas que nos ayuden a entender mucho mejor el sentido de lo que Pablo quería comunicar por medio de su carta, para que a su vez podamos aplicar de mejor manera el texto a nuestro contexto. Ahora bien, siendo fiel a la metodología que hemos utilizado a lo largo de toda la serie, les puedo anticipar que la manera en la cual vamos a realizar este repaso será haciendo tres preguntas que aborden todo el contenido de lo que Pablo escribió en su carta, en orden de lo general a lo particular. Tres preguntas que aborden la carta a los Efesios en orden de lo general a lo particular. Y la primera pregunta que realizaremos es, ¿qué está haciendo Pablo en esta carta? Una pregunta que ya conocemos muy bien porque la hemos estado presentando cada vez que hemos hablado de alguna sección dentro de la carta. ¿Qué está haciendo el autor a lo largo de estas páginas? Bien, la respuesta, hermanos, es que Pablo, en esencia,
está enseñando a la iglesia. Pablo está enseñando a sus hermanos. Ahora bien, es verdad, a lo largo de todos nuestros estudios hemos visto que en los detalles Pablo ha presentado 2 alabanzas, 2 oraciones, 3 demostraciones, un comentario, varios saludos y algunas instrucciones y una serie de exhortaciones, etc. Hermanos, viendo los detalles, Pablo ha hecho todas estas cosas y más. Sin embargo, en esencia, la categoría que mejor abarca cada una de estas cosas que Pablo ha hecho es la enseñanza. En general, a lo largo de todas estas páginas, Pablo no ha hecho otra cosa más que explicar y aplicar la voluntad de Dios a la vida de sus hermanos. Y eso es enseñar. Eso es enseñar. Ahora bien, si nos preguntamos sobre el contenido de las enseñanzas de Pablo, entonces podemos decir que principalmente el apóstol aborda 2 asuntos. En primer lugar, en los capítulos 1 al 3, Pablo enseña a los creyentes sobre lo que Dios ha hecho en ellos por medio de Cristo. Y en segundo lugar, en los capítulos 4 al 6, Pablo enseña a los creyentes a vivir en conformidad con la obra de Dios en sus vidas. O como hemos dicho a lo largo de la serie, Pablo enseña sobre la obra de Dios y el vivir de los creyentes, lo que Dios ha hecho y lo que los creyentes deben hacer. Pablo pasa de la exposición a la exhortación, de los indicativos a los imperativos, de lo que Dios hizo a todo lo relacionado con el andar del creyente. Estos son los 2 énfasis que Pablo desarrolla en su carta. Y a su vez, estos 2 énfasis son la división más natural de la carta. Estos 2 énfasis sobre la obra de Dios y la vida del creyente son los 2 grandes tópicos que dividen la carta a los Efesios entre una sección principalmente doctrinal y otra sección principalmente práctica. Lo que, por supuesto, no quiere decir que la primera tenga más valor que la segunda, ni que la segunda tenga menos valor doctrinal que la primera, o que la doctrina práctica esté carente de conexión con la teología, para nada. Hermanos, muy por el contrario. Toda la carta a los Efesios, hermanos, toda la carta como una unidad es un escrito inspirado por el Espíritu Santo y por tanto autoritativo, inerrante, infalible, suficiente y perfecto, cuyo contenido de principio a fin es del más alto nivel teológico, doctrinal y práctico al cual los creyentes tenemos acceso. Hermanos, en otras palabras, esta carta es maravillosa. Es maravillosa. Y lo es porque en un solo documento podemos ver con toda claridad aquel mismo punto donde la doctrina y la práctica se unen a fin de enseñar a todos los creyentes de todas las épocas la importancia de vivir en consonancia con lo que Dios ha hecho. Hermanos, esta carta nos enseña a vivir en conformidad con el modelo de vida que Dios ha creado y diseñado para los creyentes. Y si bien es cierto que en la primera mitad de la carta en varias ocasiones Pablo expone un denso y avanzado contenido teológico, como lo pueden ser la doctrina de la elección o del misterio de la reconciliación en Cristo, si bien estas enseñanzas pueden ser bastante densas para cualquiera, en la segunda mitad Pablo traduce toda esta doctrina en práctica. Pablo no se queda solo con la teoría, sino que trae toda la teología recién expuesta de la mente de sus hermanos al corazón de ellos, o de los pensamientos a la acción. Pablo aplica la doctrina a la vida de sus hermanos, y esto a fin de que los creyentes no solo se queden con ser oidores de una buena teología, sino que avancen hasta la realidad de lo que ahora son en Cristo. Y esto es, hijos de Dios que se esfuerzan por vivir de tal manera que su andar cristiano sea una expresión práctica de la poderosa obra de Dios que operó en ellos por medio de Cristo. Hermanos, los creyentes debemos vivir en conformidad con la doctrina. Nuestras vidas deben adornar la sana doctrina de la fe cristiana. Y a lo largo de estos meses, esta carta nos ha ayudado mucho a crecer en esta área de nuestras vidas. Amén. Entonces, respondiendo la primera pregunta, ¿qué está haciendo Pablo en esta carta? Ya dijimos que Pablo, en esencia, está enseñando a la iglesia y el contenido general de su enseñanza son, en primer lugar, la obra de Dios en los creyentes por medio de Cristo y, en segundo lugar,
el vivir de los creyentes en conformidad con la obra de Dios. Teniendo claro este panorama, avancemos a nuestra segunda pregunta, y es, ¿qué enseña Pablo sobre la obra de Dios en la vida de los creyentes? ¿Qué enseña Pablo sobre este primer énfasis que hace en los primeros 3 capítulos de su carta? ¿Qué dice el apóstol sobre la obra de Dios en la vida de los creyentes? Bien, tal vez, lo primero que podemos destacar en este resumen es que Pablo es tremendamente enfático en enseñar que todo lo que los creyentes son y han recibido de parte de Dios es gracias a la unión que ahora tienen con Cristo. Nuevamente, todo lo que los creyentes somos y todo lo que los creyentes hemos recibido de parte de Dios es gracias a la unión que ahora gozamos con Cristo, nada más. Hermanos, todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas ha sido hecho por medio de la unión que tenemos con Cristo, nuestro Salvador. O dicho de otro modo, es porque los creyentes estamos en Cristo que ahora el poder de Dios es notorio en nuestras vidas. Y qué precioso. Qué maravilloso es poder tener una nueva identidad y poder apropiarnos de todas las bendiciones de Dios por el solo hecho de haber sido unidos a Cristo por gracia. Hermanos, qué precioso es estar en Cristo. Y qué precioso porque todo ha cambiado para los que ahora están en Cristo. Todo. Y de hecho, para los que recuerdan el contexto pecaminoso, inmoral y satánico que era parte de la vida común de los efesios, que Pablo llame a los receptores de su carta santos y fieles, es solo posible por la unión que ellos han experimentado con Cristo por medio de la fe en el Evangelio, nada más, nada más. Es en Cristo que los creyentes gozan del poder transformador de Dios y de sus bendiciones. Lo cual, hermanos, es una idea que Pablo quiere hacer evidente de diferentes maneras a lo largo de su escrito. Pero sobre todo lo hace evidente por la cantidad de veces que el apóstol usa la expresión en Cristo y sus similares a lo largo de toda la carta. Hermanos, en al menos 29 ocasiones, entre los capítulos 1 al 3, Pablo agrega la expresión en Cristo como parte de sus dichos y argumentos, siendo utilizada la mayoría de las veces dentro del contexto de lo que ahora los creyentes son en Cristo y lo que han recibido de parte de Dios por medio de Cristo. Ahora, si queremos ver un poco más sobre el contenido de la obra de Dios en la vida de los creyentes por medio de Jesucristo, entonces como resumen podemos partir diciendo que en los versículos 3 al 14 del capítulo 1, dentro del contexto de una hermosa alabanza a Dios por todas las bendiciones espirituales que los creyentes han recibido en Cristo, Pablo dice dentro de este contexto que Dios nos dio en Cristo toda bendición espiritual. Dios nos dio en Cristo toda bendición espiritual, lo cual nos habla de bendiciones comunicadas por medio del Espíritu de Dios y por tanto inmateriales, eternas, imperecederas y perfectas, como lo son todo lo relacionado con la vida y el perdón que tenemos en Cristo. Además, Dios nos dio en Cristo esperanza de salvación, la cual fue preparada por Dios antes de la fundación del mundo. Asimismo, Dios nos dio en Cristo ingreso a su familia celestial. Dios nos dio en Cristo perdón de todos nuestros pecados por medio de la redención que Jesucristo ofreció por medio de su sangre. Dios nos dio en Cristo conocimiento de su voluntad, lo cual anula totalmente la ceguera y necedad que era parte normal de una vida sin Cristo. Y finalmente Dios nos dio en Cristo herencia a todos los creyentes, la cual anticipó y aseguró por medio de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero eso no es todo. En los versículos 15 al 23 del mismo capítulo 1, dentro del contexto de una oración a Dios por sus hermanos, Pablo continúa diciendo que Dios nos dio en Cristo poder por medio de la fe. Y un poder semejante al que Dios operó en Cristo al levantarle de los muertos y ponerle sobre todas las cosas. Ese poder es el que Dios nos ha dado en Cristo para crecer y fortalecernos en Él. Y a su vez nos dio en Cristo ser parte del cuerpo de aquel que está sobre toda autoridad.
Por lo que la obra de Dios en la vida de los creyentes asegura que ninguno de ellos está solo ni es independiente, sino que en Cristo el creyente es parte del cuerpo de aquel que es sobre todas las cosas. Pero eso no es todo. Más adelante, en los versículos 1 al 10 del capítulo 2, dentro del contexto de una serie de demostraciones del poder y de la gracia de Dios, Pablo dice que Dios nos dio en Cristo vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dios nos dio vida eterna en Cristo en aquel mismo tiempo cuando estábamos totalmente dominados por el engaño de Satanás, viviendo según las corrientes de este siglo. En aquel tiempo Dios, por sola misericordia, nos salvó y nos dio vida en Cristo. Y junto a ello, Dios nos dio en Cristo una nueva posición. Es decir, Dios nos dio en Cristo el privilegio de estar sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, lo cual es una garantía de vida eterna y de victoria sobre todos los enemigos que Cristo derrotó y eliminará finalmente cuando regrese. Además, prosigue Pablo, Dios nos dio en Cristo gracia y salvación por medio de la fe, no por medio de las obras para que la gloria no sea nuestra, sino por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, que es la entrega total y dependiente a la verdad de que solo Él puede salvar. Y finalmente, Dios nos dio en Cristo ser nuevas criaturas creadas para buenas obras. Lo que quiere decir que los creyentes no son una mejor versión de lo que eran, ni una actualización, sino que en Cristo los creyentes somos nuevas criaturas capaces de relacionarnos con un Dios santo sin ser consumidos por su santidad. Pero eso no es todo. Un poco más adelante, los versículos 11 al 22 del mismo capítulo 2, todavía dentro del contexto de la demostración de la gracia, el poder y la sabiduría de Dios, Pablo dice que Dios nos dio en Cristo cercanía a Él. Hermanos, antes estábamos lejos de Dios, lejos de las promesas, lejos de los pactos, sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero en Cristo fuimos acercados a Dios. Y no solo nosotros, sino todos los creyentes junto con nosotros. Por eso prosigue Pablo diciendo que Dios nos dio en Cristo paz y unidad con los creyentes. Y nos dio en Cristo reconciliación con Él en un solo cuerpo. Y nos dio en Cristo acceso garantizado y permanente a Él. Y nos dio en Cristo una nueva ciudadanía y familia espiritual. Y nos dio en Cristo una nueva identidad y propósito como miembros del templo espiritual de Dios, que es la iglesia. Por lo que ningún creyente, hermanos, ningún creyente jamás estará solo ni perdido en este mundo. Porque por la obra de Dios en su vida, cada creyente ahora es parte de la iglesia de Cristo y su propósito de vida es dar gloria a Dios por medio del crecimiento espiritual que el Espíritu Santo da en conjunto con sus hermanos. Pero eso no es todo. En los versículos 1 al 13 del capítulo 3, dentro del contexto del ministerio que Dios le había dado a Pablo, el apóstol dice que Dios nos dio en Cristo las buenas nuevas de que los gentiles somos coherederos, miembros y copartícipes de las promesas de Jesús. Y más impactante aún es que Dios nos dio en Cristo ser la exhibición del misterio que había estado escondido desde los siglos en Dios y que es el acceso con seguridad y confianza que todos los creyentes tienen en Dios por medio de la fe en Jesús. Hermanos, qué glorioso, qué maravilloso poder ser la exhibición del misterio que había estado escondido en Dios desde los siglos, lo cual representa un testimonio vivo y dinámico del poder, de la gracia y de la sabiduría de Dios para todos los principados y potestades espirituales. Pero eso no es todo. Porque finalmente en los versículos 14 al 21 del mismo capítulo 3, dentro del contexto de la segunda oración a Dios por sus hermanos, Pablo dice que Dios nos dio en Cristo la capacidad de ser fortalecidos en el poder de Dios y nos dio en Cristo la capacidad de poder comprender el inescrutable amor de Cristo y nos dio en Cristo la capacidad de ser llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, qué maravilloso. ¡Qué maravilloso! Todas estas verdades que tenemos en Cristo deberían llevarnos a decir, al igual que Pablo en los versículos 20 y 21 del capítulo 3, que dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, versículo 21,
a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hermanos, ¿qué manera más adecuada de terminar esta sección? A las palabras de esta oración, los teólogos las llaman doxologías, que simplemente quiere decir palabras de gloria o palabras de alabanza. Y con toda razón, hermanos, con toda razón. Lo que leemos en los versículos 20 y 21 son palabras gloriosas, palabras que reconocen que la grandeza de Dios va aún más allá de toda palabra, petición y concepción humana, y que reconocen además que todo debe ser para la gloria de Dios. Y ante esto, Pablo añade además que la iglesia de Cristo es la que debe glorificar a Dios por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y hermanos, por supuesto que debe ser la iglesia. Por supuesto que debemos ser nosotros los que demos gloria a Dios. Porque como hemos aprendido a lo largo de todos estos estudios y por lo que hemos repasado el día de hoy, es la iglesia, es el cuerpo de creyentes unidos en Cristo, la que ha recibido de Dios grandes e inmerecidas bendiciones. Es la iglesia la que debe glorificar a Dios por todos los siglos de los siglos, porque es ella la que exhibe la gloria del poder y de la gracia y de la multiforme sabiduría de Dios. Hermanos, somos nosotros los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús y hemos sido adoptados por Dios y perdonados y reconciliados y unidos a una sola familia espiritual en Cristo Jesús. Es la iglesia la que ha conocido y experimentado las inconmensurables riquezas del amor de Cristo solo por gracia. Hermanos, solo por gracia. Solo por gracia. Por tanto, al recordar la obra de Dios, no cesemos, hermanos, no cesemos de dar gloria a Dios por todo lo que hoy somos en Cristo Jesús y por todo lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús y por todo lo que ahora nos es posible hacer en Cristo Jesús. Hermanos, a Dios sea la gloria por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Ahora bien, teniendo en consideración todas estas cosas que Dios ha hecho en los creyentes por medio de Cristo, Pablo comienza a desarrollar a partir del capítulo 4 una serie de enseñanzas enfocadas en el andar de los creyentes que está en armonía con la obra de Dios, lo que corresponde al segundo énfasis que Pablo hace en su carta. Así que avancemos a continuación a la tercera y última pregunta que dice: ¿qué enseña Pablo sobre cómo debe ser la vida del cristiano? Ahora que ya ha expuesto todo lo que Dios ha hecho, ¿qué enseña el apóstol sobre cómo debe ser la vida del que quiere vivir en conformidad con la obra de Dios en su vida? Bien, tal vez podemos partir diciendo en este resumen que la vida del que ahora está en Cristo debe estar a la altura de la exaltada posición que ahora tiene en Cristo. La vida del que ahora está en Cristo debe estar a la altura de la exaltada posición que ahora tiene en Cristo. Así comienza el apóstol Pablo esta sección diciendo en el versículo 1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En otras palabras, hermanos, les pido fervorosamente que vivan a la altura del llamamiento que han recibido de Dios y la nueva vida que tienen en Cristo, no menos que eso. Ahora, siguiendo con esa misma línea de pensamiento, la pregunta obvia que puede surgir a continuación es, ¿y cómo vivo así? ¿Cómo se vive a la altura del llamamiento de Dios? ¿Cómo lo hago? Bueno, veamos rápidamente qué enseña Pablo en esta sección y respondamos la pregunta, ¿cómo se vive a la altura del llamamiento de Dios y de su obra? En primer lugar, en los versículos 1 al 16 del capítulo 4, Pablo enseña que el andar de los creyentes debe guardar y reflejar la unidad de la iglesia y procurar el crecimiento espiritual por medio de la edificación mutua en el amor. Lo que, dicho de otro modo, significa que los creyentes deben vivir de tal manera que la unidad que Cristo compró a precio de su sangre sea evidente.
y evidente a tal punto que como un solo cuerpo crezcan en parecerse más a Cristo. Algo que obviamente no llegará solo, sino que cada creyente es responsable de cultivar y trabajar en la humildad, en la mansedumbre, en la paciencia, en la tolerancia y en el amor dentro del cuerpo. Y además, cada creyente es responsable de recordar las realidades eternas que los hijos de Dios compartimos en Cristo, como lo son un cuerpo, un espíritu, un solo llamamiento y esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Hermanos, es sobre estas 7 realidades que se basa la unión de los creyentes, no sobre cuestiones pasajeras ni superficiales, sino sobre estas 7 realidades eternas que todos los creyentes, al estar en Cristo, compartimos y compartiremos para siempre. Es sobre la base de estas cosas que debemos esforzarnos por crecer espiritualmente por medio de la edificación mutua en la verdad. Así como un cuerpo sano, un cuerpo que está bien concertado y unido entre sí y que se ayuda mutuamente a crecer a la imagen de Cristo. En segundo lugar, en los versículos 17 al 32 del mismo capítulo 4, Pablo enseña que el andar de los creyentes debe ser consecuente con la vida y las enseñanzas de Cristo y no con el andar de los incrédulos. Anden como han aprendido a Cristo y no como los otros incrédulos, les dice Pablo. La vida del cristiano debe andar en consonancia con la vida de Cristo y no con la de los hombres sin Cristo. La vida de la iglesia debe reflejar a Cristo y sus enseñanzas y diferenciarse totalmente del vivir del que está muerto en sus delitos y pecados. Lo cual, hermanos, es una verdad que Pablo presenta no con poca fuerza. Por el contrario, así como Pablo rogó a sus hermanos a vivir como es digno del llamado de Dios en el versículo 1, ahora el apóstol les dice que es Jesucristo mismo quien manda a los creyentes a vivir en este mundo de manera consistente con la vida y las enseñanzas de Cristo y totalmente diferente a la vida de los incrédulos. Dice Pablo en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor. O como leemos en la versión de la Biblia de las Américas, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. Palabras, hermanos, con las cuales el apóstol está dejando muy en claro que lo que viene a continuación no es un consejo, no es una opción, ni es una buena idea que se le acaba de ocurrir a Pablo en ese momento, sino que lo que está a punto de decir es más bien un requerimiento que viene directamente del Señor, de la iglesia a su iglesia, de Jesucristo a sus discípulos, y es que ya no anden como los otros gentiles, ya no vivan como los otros gentiles. Refiriéndose, por supuesto, en términos de otros gentiles, a los miles y millones de hombres y mujeres que viven en este mundo, pero que no tienen una relación espiritual con Dios por medio de Jesucristo, y que por tanto siguen muertos en sus delitos y pecados. No vivan como ellos viven, les dice el Señor por medio de su apóstol. En absoluto, no anden como aquellos que no han sido regenerados. Antes bien, vivan en conformidad con la vida que han aprendido de Cristo y las enseñanzas que han recibido de Él. Y según aclara en los versos que siguen, las enseñanzas que los creyentes han recibido de Cristo son que hemos sido despojados del viejo hombre, que nuestras mentes ya han sido renovadas y que ahora somos una nueva creación de Dios en Cristo. O como dice al final del versículo 24, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo cual, hermanos, nos enseña que todos los que estamos en Cristo estamos totalmente capacitados para no vivir como el incrédulo, sino según como Dios nos ha creado. Y esto es, semejantes a Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, pasando al capítulo 5, en tercer lugar, el apóstol Pablo enseña en los versículos 1 al 20 que el andar de los creyentes debe estar en conformidad con el carácter de Dios, la vida de Cristo y la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Lo cual, visto desde 5 imperativos, implica que los creyentes debemos imitar a Dios amando como Cristo, debemos ser santos y agradecidos, debemos reconocer la gravedad del pecado, recordando el castigo y la ira de Dios sobre el pecador, debemos andar como los hijos de Dios y no en las tinieblas, y finalmente debemos vivir sabiamente y ser llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu.
Lo cual no quiere decir que debemos invitar al Espíritu Santo a que venga a nuestras vidas, no. Ni que debamos esperar una experiencia carismática que comienza con un fuego dentro del estómago y que le sigue alguna manifestación de un don extraordinario, no. De igual manera, ser lleno del Espíritu tampoco se trata de que de pronto, de un momento a otro, el Espíritu Santo toma posesión de nuestras bocas y comenzamos a hablar cosas cristianas sin que nosotros estemos conscientes ni que nos demos cuenta de qué decimos o de por qué hablamos. No. Más bien, ser llenos del Espíritu Santo es dejar que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas y acciones por medio de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Por medio de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Porque como hemos aprendido, el Espíritu Santo siempre va a obrar en la vida del creyente en conformidad con la palabra de Dios. El Espíritu Santo está morando y obrando en la vida de los creyentes para santificarles y conformarles más a la imagen de Cristo. Y ese crecimiento espiritual es una obra de Dios que Él mismo se encarga de que se lleve a cabo por medio de la obediencia del creyente a la palabra de Dios. Porque es allí, hermanos, es allí, en la palabra de Dios, que aprendemos a vivir en conformidad con el carácter de Dios, con la vida de Cristo y con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero hay más, hay más. En cuarto lugar, en los versículos 21 al 33 del mismo capítulo 5, Pablo enseña que el andar de los creyentes casados debe reflejar la relación de Cristo y la iglesia. Lo cual, si bien es una amonestación que va directamente a los creyentes casados, no excluye del todo a los creyentes solteros. Y no los excluye del todo por la sencilla razón de que la iglesia es un cuerpo en el Señor, pero con muchos miembros, donde cada miembro se ayuda mutuamente según el ejercicio de cada cual para crecer hasta alcanzar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que toda la iglesia debe ayudar a las esposas creyentes y a los esposos creyentes a vivir de tal manera que la unidad, el amor y la sujeción dentro del matrimonio sean un reflejo de la relación de Cristo con la iglesia. Ahora, pasando al capítulo 6, en quinto lugar, Pablo enseña en los versículos 1 al 9 que el andar de los creyentes en el hogar debe mostrar sumisión a Cristo. Debe mostrar sumisión a Cristo, lo cual implica también sumisión unos a otros en el Señor, en conformidad con los roles de autoridad que Él ha establecido legítimamente. Ahora bien, cuando hablamos de sumisión unos a otros, no estamos hablando de debilidad de carácter, ni de timidez, ni de inferioridad, ni ninguna clase de abuso personal, ni abuso de poder. No. La sumisión de la cual Pablo habla no es sinónimo de inferioridad o denigración personal, tampoco. Porque el mismo espíritu que inspiró esta escritura es el mismo espíritu que reveló la verdad, que nos asegura que todos los hombres y todas las mujeres fueron creados a semejanza de Dios y por tanto no existe ninguna clase de diferencia entre ellos ni diferencia en cuanto al valor de las personas. En ese sentido, todos los seres humanos son iguales delante de Dios. Dios creó una sola humanidad y esa sola humanidad fue creada a imagen de Dios. Varón y hembra los creó, pero sin rangos de valor. Por lo que, insisto, este asunto de la sumisión de la cual Pablo habla no promueve ningún tipo de inferioridad ni sobrevaloración entre los seres humanos en absoluto. En estos versos, más bien, cuando Pablo amonesta a los creyentes a someterse unos a otros, se refiere al deber que tenemos los creyentes de hacer con el otro lo que corresponde según el rol de autoridad que Dios ha otorgado. Y eso, en cuanto a la sumisión a Cristo, los creyentes tenemos que responder a sus mandatos según la autoridad que Cristo tiene. Y a la verdad, Cristo tiene toda autoridad. Cristo tiene toda autoridad. Y como tiene toda autoridad, ha establecido también que los creyentes debemos someternos unos a otros según el esquema de autoridad que Él ha diseñado y a los roles de autoridad que Él legítimamente ha establecido. De modo que si hablamos del matrimonio, Dios quiere que las esposas se sujeten a sus maridos y el esposo lidere a su mujer en santidad amándola como Cristo. Si hablamos de la familia, Dios quiere que el hijo se someta a sus padres y que el padre críe a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y si hablamos del mundo laboral,
Dios quiere que el empleado trabaje como para el Señor y el empleador haga lo que es justo y recto con sus empleados. Sin embargo, hermanos, sabemos que someterse a Cristo y al esquema de autoridad que Él ha diseñado no será fácil en medio del mundo en que vivimos. Vivir como Dios quiere que los creyentes vivan en este mundo no será fácil en este mundo. Y la razón es porque hay una multitud de enemigos en este mundo preparados y dispuestos para hacer guerra contra todo aquel que quiera agradar a Dios. Y pensando en ello, finalmente en los versículos 10 al 20 del capítulo 6, Pablo enseña que el andar de los creyentes debe mostrar sumisión a Dios y a todos los recursos espirituales que Dios ha provisto para estar firmes. Y digo nuevamente, estar firmes. Y firmes en primer lugar contra nuestro propio pecado, orgullo, debilidad e ineficacia, que son los primeros obstáculos para vivir una vida que agrada al Señor. Y en segundo lugar, firme contra todos los enemigos espirituales que están día tras día seduciendo y poniendo trampas a nuestras vidas a fin de hacernos tropezar y apartarnos del camino de buenas obras que Dios preparó de antemano para nuestras vidas. Contra estas cosas debemos estar firmes. Contra nuestra propia debilidad y pecados y contra Satanás y los demonios. Porque, hermanos, como hemos aprendido la semana pasada, contra estas cosas son las que luchamos los creyentes. Ellos son los principales enemigos que nos alejan de la vida que agrada a Dios. Y no necesariamente mis familiares, ni mis padres, ni mis hijos, ni mi cónyuge, ni el futuro presidente, ni la ONU, ni el COVID, ni la enfermedad, ni los hermanos de la iglesia. No. Hermanos, nuestra lucha es principalmente contra nuestro propio orgullo que nos seduce la autosuficiencia y contra Satanás y los demonios que juntos han elaborado una serie de precisas estrategias que tienen el propósito de llevarnos a desconfiar de Dios y encaminarnos a la vida de pecado. Y los creyentes que entienden bien la realidad de esta batalla, hermanos, los creyentes que entienden bien la realidad de quiénes son sus enemigos, no andan por la vida acariciando su propia inmadurez, no andan por la vida jugando con los límites del pecado, ni actuando como seres independientes que hacen todas las cosas por sus propias fuerzas, ni andan viviendo en este mundo como si nada fuera hostil o peligroso. Por el contrario, el creyente que quiere estar firme y glorificar a Dios con su vida y vivir piadosamente en medio de un mundo malo, con mayor razón va a procurar depender del poder y de la gracia de Dios y con mayor razón hará uso de todos los recursos que Dios ha provisto para permanecer firme ante las tentaciones y los enemigos. Y lo hará porque ese creyente sabe que el único modo de ser fiel a los mandatos de Cristo, resistir el día malo y salir victorioso de la lucha contra los demonios que sin descanso buscan la forma de hacer tropezar y apartar del camino a los que están en Cristo, la única forma de estar firme frente a todo esto es viviendo en dependencia a Dios y a sus recursos divinos. Hermanos, esa es la única forma. No se puede vivir en conformidad con la obra de Dios en nuestras vidas a expensa de la obra de Dios en nuestras vidas. Sencillamente no se puede. Y sobre todo si los enemigos que buscan nuestra caída son mucho más poderosos que nosotros y muchos más que nosotros. Por tanto, hermanos, el llamado final de Pablo en su carta es que todos los creyentes en Cristo dependan de Dios y de todos los recursos divinos que Él ha provisto para estar firmes, como lo son fortalecerse en el poder de las fuerzas de Cristo y tomar toda la armadura de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Con todo esto, hermanos, hemos finalizado este repaso, el sobrevuelo sobre lo que ha sido la serie de la carta de Pablo a los Efesios. Una carta que nos ha enseñado más sobre lo que Dios ha hecho en nuestras vidas por medio de Cristo, y una carta que nos ha enseñado más sobre cómo debemos vivir ahora que estamos en Cristo. Y si bien, hermanos, estudiar sobre lo que Dios ha hecho y lo que los creyentes debemos hacer, nos ha dado diversas oportunidades para meditar, aprender, llorar, conversar, crecer y asombrarnos de muchas maneras a lo largo de estas semanas,
lo cual de por sí creo que ya es irreemplazable. De igual manera, hermanos, quiero terminar este tiempo con una última palabra de aliento y amonestación para todos los que formamos parte de la Iglesia Berea Antofagasta. Y estas palabras son las siguientes. Hermanos, todavía nos queda mucho por aprender. Hermanos, todavía nos queda mucho por aprender. Y mucho más por aprender sobre Dios y sobre nuestros deberes. Y de hecho, estoy seguro de que cada uno de nosotros, según la madurez espiritual de cada quien, solo pudo entender parte de todas las cosas que Pablo expuso en esta carta y solo pudo reconocer parte de las aplicaciones que ellas nos exhortan a la vida cristiana. Lo cual está bien, hermanos, está bien. Si usted no pudo reconocer todas las cosas o entender todo, está bien, está bien. Y está bien porque la vida cristiana es una vida de crecimiento y madurez. Y todos nosotros estamos en ese mismo proceso de parecernos más a Cristo, de crecer espiritualmente. Por lo que si esta es la primera o la 10ª vez que estudiamos esta carta, tengamos por seguro que si estamos creciendo en Cristo, la próxima vez que estudiemos esta carta, aprenderemos muchas cosas más y entenderemos mucho mejor cómo Dios ha obrado en nuestras vidas por medio de Cristo y de qué manera debemos vivir para Él. Por lo que, si puedo terminar de alguna forma este estudio, además de decirles, hermanos, aún queda mucho más por aprender, creo que una buena manera de terminar todo esto sería orando a Dios. Y orando por nuestro crecimiento espiritual. Hermanos, mi oración a Dios es que Él nos ayude a crecer y a entender con mayor profundidad su carácter, su palabra y su voluntad para nuestras vidas. Algo de lo cual precisamente Pablo oró en el capítulo 1 de su carta cuando dijo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, hermanos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Gloria a Dios y gracias a Dios por todo este tiempo que hemos podido pasar en su palabra. Amén.